buenos días, Dios los bendiga. Ustedes saben que la mejor noticia es que Dios creó este día, que nos podemos regocijar en Él y que tenemos vida. Y si tenemos vida, es gracias al dador de vida, que es Dios, a través de su Espíritu Santo. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, que nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cierre sus ojos un momento. Padre, eres un Dios poderoso, eres un Dios de amor, eres un Dios bueno, que siempre estás ocupado de bendecirnos, y seguramente hoy no es excepción. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, nos bendigas con tu palabra y que tu Espíritu Santo nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder percibir tu palabra y hacerla real en medio de nuestras vidas. Bendecimos, Señor, a todos los que estamos aquí y aún los que no pudieron llegar, a nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios nos está hablando de algo muy importante. Nos está hablando que todos los días tenemos luchas, pero que no son luchas de carne, no son luchas carnales, sino que nuestra lucha tiene que ver con un ambiente espiritual. Y para eso nos empezó diciendo, yendo a Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, 5 principales principios de los cuales partimos. Uno es que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza. Es decir, nuestra fuerza, nuestro poder, no lo confiemos a lo que somos nosotros como seres humanos, sino que nos confiemos en Dios. Dios tiene un poder infinito, su fuerza es infinita, y nos dice el Señor que nos fortalezcamos en ese poder, en el poder de su fuerza. ¿Decimos amén? También nos enseñó que al estar en una batalla, y esa batalla es diaria, debemos de estar preparados, y para ello nos invita a que tomemos la armadura de Dios. Como lo estamos empezando a ver simbólicamente con una armadura de un soldado, pero que finalmente significa Jesús en nosotros. ¿Decimos amén? La armadura de Dios es Jesús obrando en nosotros, para que les quede clarísimo. Y entonces nos enseñó un tercer principio: a estar firmes. A estar firmes, es decir, atentos y preparados a que estamos librando una batalla espiritual todos los días. No nos podemos relajar, o no, me voy a dormir un ratito espiritualmente, porque el enemigo entra y hace de las suyas. Así que por eso dice estar firmes. Y todavía enfatiza después que después de la victoria, acabado el día malo, dice: sigue firme. Obtuviste una victoria, sigue firme, no te descuides. Esto es permanente, porque tenemos un adversario que permanentemente quiere robar el alma de nosotros que le pertenece a Dios. ¿Decimos amén? Así que estar firmes. Lo cuarto que nos enseñó, bueno, que esa lucha es espiritual, como ya lo habíamos comentado. Y por último, nos dijo también que tenemos que resistir, es decir, oponernos a todo ataque del enemigo. No solamente defendernos, sino también atacar. Esa es la resistencia que hace el creyente con la armadura de Dios, fortalecido en el poder de su fuerza. Decimos amén. Eso es lo que hemos visto hasta el domingo anterior, en donde vimos las dos partes de esa armadura. Primeramente el yelmo, que es el casco que cubre toda la cabeza, para que el yelmo de esa salvación, una vez que nosotros aceptamos a Cristo y le creemos a Cristo en cuanto a que somos salvos, que nada ni nadie nos quite o nos haga dudar o nos haga trastabillar, yéndonos otra vez al pecado del cual Dios nos sacó, poniéndonos ese yelmo de la salvación. ¿Para qué? Nos fuimos muy enfáticamente hacia lo que escuchamos. Escucha la voz correcta de Dios, no escuches la voz del mundo. Jamás se va a comparar lo que el mundo te ofrezca con lo que te ofrece Dios. El mundo te puede ofrecer oro que brilla mucho, ¿verdad? Te puede ofrecer también una baratija que también puede brillar mucho.
pero lo único que brilla y que hace buen efecto es lo que Dios te dice. Así que pongamos buena atención, no te quites ese casco. Y obviamente tiene que ver con los ojos, tiene que ver con el olfato, tiene que ver con el gusto, tiene que ver con el tacto. La cabeza es sobre lo que va el enemigo, porque una vez que te tumbe la cabeza, el cuerpo se queda muerto. Si acá tienes una serie de ataques, tú los permitiste, entonces todo esto que depende de todo tu cuerpo caminará ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Por eso ponte el yelmo de la salvación y no te lo quites. Lo segundo que nos enseñó, dice que ceñidos con la verdad, porque el cinturón de la armadura, ahí viene la espada. En este caso, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús, y Jesús es Dios. Porque Dios se sustenta en su verdad, porque Jesús es la verdad. Y mediante la verdad, nosotros, así como el casco, destruimos el arma que constantemente usa el enemigo, que es la mentira, el engaño. ¿Decimos amén? Así que si todavía no se lo pone, póngaselo ya. Póngaselo ya. Y déjame decirle una buena noticia. Si usted se lo quitó, se descuidó, Dios hoy le da la oportunidad de restituir, de restaurar y de volver a usted al camino. Si es que se perdió por ahí, si es que el enemigo hizo estragos en usted, hoy es el día para que se ponga esa armadura y no la suelte y la sepa usar, porque esto va en serio. ¿Decimos amén? Así que hoy vamos a ver qué es lo que nos dice Dios, que también nos debemos de poner en cuanto a la armadura. Y para eso vaya a la carta a los Efesios, al capítulo 6, versículo 14. Y la palabra en ese versículo dice: están pues firmes. Otra vez te vuelvo a decir la palabra firmeza, para atento, estar preparado. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es lo que vimos el domingo pasado. Dice: y vestidos ¿con qué? Con la coraza de justicia. La coraza de justicia era el pectoral, y lo que también abarcaba toda la espalda era la protección del soldado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos órganos vitales. Tenemos el corazón, los pulmones, el páncreas, el hígado, el vaso, los riñones. Todos son órganos vitales. Si llegan a lesionar uno de esos órganos, pues obviamente que tendemos a morir. Igual, de una manera simbólica, nos quiere enseñar el Señor que la coraza de justicia te protege tu órgano vital. Tu órgano vital es tu alma, donde están los pensamientos, donde están las emociones, donde están los sentimientos, donde está tu voluntad. Esa alma y tu espíritu, por medio del cual te conectas con Dios, tiene que tener la coraza de justicia. Y vamos a entender por qué es coraza de justicia, para que el enemigo no tome posición de algo que no le pertenece. Nosotros le pertenecemos a Dios. Decimos amén, pero tenemos que buscar la manera en Dios de cómo protegernos y de cómo atacar, para que el enemigo no cause estragos en mi alma y en mi espíritu. Para poder entender esto, te voy a poner primeramente en el escenario cuando tú no traes la coraza. Si tiene frío, me dice cuando tú no traes la coraza de la justicia de Dios, mira lo que puede suceder en tu vida. Vaya por favor a Romanos capítulo 1, y ahorita se va a explicar muchas cosas a usted, porque esta palabra sirve para enseñar y sirve para redarguir. Y redarguir quiere decir tu pensamiento puesto delante del pensamiento de Dios, y ante el pensamiento de Dios lo único que nos queda decir: Señor, perdón, esto no es lo que tú piensas, esto es lo que yo permití pensar, y por eso hay este efecto en mi vida. Dice Romanos capítulo 1 versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, es cuando tú te quitas la armadura, te quitas el yelmo, te quitas el cinturón de la verdad, en este caso te quitas la coraza de justicia. Dice: Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que ¿qué?
Estando atestados, fíjate, atestados ¿de qué? De toda injusticia, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, perversidad, perverso, torcido, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Se sitúa con alguna de estas cosas usted? Porque hoy es el día para que eso lo saque, le pida perdón a Dios y se ponga la coraza y no se la vuelva a quitar. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuántos quieren una muerte espiritual aquí? Yo creo que nadie, ¿verdad? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A tal grado llega un corazón endurecido, un corazón lleno de maldad, que no ha querido tener a Dios en su vida y no se ha puesto esa coraza de justicia. Todo esto es abrirle la puerta al enemigo y entonces hace de las suyas, y por citarle algo de lo que puede suceder, aquí lo tiene. Así que ya empieza la palabra a redarguir, yo creo que sí. Y si usted está dando cuenta de que no trae la coraza y que por eso trae esto, es momento de que Dios haga algo en usted el día de hoy. Y lo va a hacer si usted lo permite. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra salva y la palabra sana, la palabra limpia. Está usted escuchando palabra de Dios y esa palabra va directo a su corazón si lo tiene abierto y receptivo. Así que esto es lo que pasa cuando no tiene usted corazón. Aunque haya oído hablar de Dios, aunque haya creído en Dios, o aunque haya, sobre todo si ha ignorado a Dios, o es un incrédulo de Dios, esto no deja de pasar. Así que lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué necesitamos esa coraza? Ya vimos los efectos, ¿verdad? Pero ¿de dónde parte todo esto? Bueno, vaya, no nos vamos a salir de la carta a los Romanos. Vaya al capítulo 3, versículo 9. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y cuando te dice no hay justo ni aún uno, y anteriormente te está hablando de pecado, quiere decir que ninguno es justificado por sí mismo. Nadie se puede justificar delante de Dios por sí mismo. Entonces dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La humanidad total nos dice que no hay un solo justo. Así era el panorama antes de Cristo. ¿Decimos amén? Entonces, si esta es nuestra naturaleza humana, antes de Cristo, o en este momento, todavía no tenemos a Cristo en nuestras vidas, y no nos habíamos enterado de ponernos esa coraza de justicia, entonces sigo siendo un injusto, separado de Dios, y por eso estoy recibiendo todo el ataque. Y por eso mi corazón, como dice la Escritura, es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Hacia dónde va mi camino? Hacia la perdición. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, hoy nos está hablando con su palabra para que hoy acabemos de enmendar nuestras vidas y nuestros pasos y podamos estar disfrutando con Él todos los días de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Así que la razón por la cual viene la coraza de justicia es que yo sin Dios soy un ser injusto, lleno de pecado.
Así que necesito esa coraza de justicia para protegerme de un enemigo que va a seguir atacándome hasta que se asegure de que mi alma está bien perdida. Pero entonces, si hablamos de justicia de Dios, pues vamos a ver de qué se trata esa justicia de Dios. Porque mucho se habla que la justicia de Dios, y la justicia de Dios la confunden con que vas a pagar lo que has hecho, y por tu maldad vas a pagar, etcétera, etcétera. Eso es sentido de venganza y es otra cosa. Vamos a ver la justicia de Dios para que le quede clarísimo y viva en esa justicia de Dios, porque eso le va a significar su coraza contra todo el ataque del enemigo que quiera ahí desestabilizarlo y cautivarlo en la mentira, que es su principal arma. En Romanos, pero ahora en el capítulo 3, versículo 21, dice así: pero ahora, aparte de la ley, repito, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la ley, en la ley hay justicia de Dios. Pero dice, aparte de esa ley en donde se manifiesta la justicia de Dios, es de lo que quiero ahora hablarles. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que ¿qué? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aparte de la ley, nos está hablando el Señor, que fue manifestada ahí la justicia de Dios. Está la manifestación de justicia a través de la fe en Jesucristo, a los que creen. Y le amplío más, a los que le creen a Jesús, porque Dios, dice aquí, a través de Él, puede justificar por su gracia, gratuitamente pues, porque Él nos redimió. Cuando dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quiere decir, mediante el pago que Jesús hizo en la cruz, siendo el sacrificio por todos nosotros y llevando en su carne, en su cuerpo, toda la culpabilidad de nuestros pecados. Y por su sangre, todos fuimos limpiados de pecado. ¿Por qué? Porque anteriormente es lo que era la ley. Se sacrificaba un cordero sano, sin mancha, sin defecto, y la sangre de ese cordero se rociaba por el sumo sacerdote, significando el perdón de los pecados del pueblo de Dios. Ahora entendemos que ese pago no lo hizo un cordero, un animal. Ese pago lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se manifiesta la justicia de Dios. Vamos a ir entendiendo más. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. ¿Por la de las obras, pregunta? No, sino por la ley de la fe. Y cuando te dice la ley de la fe, hablando de ley, quiere decir que ya está decretado por Dios. La justicia de Dios entonces consiste en que nuestro Señor Jesús, no aferrándose a ser Dios, se humilló para tomar la naturaleza de hombre, y siendo Él el único justo en su humanidad, fue el que se ofreció en sacrificio, tal y como estaba en la ley de Dios, para que con ese sacrificio y su sangre, ahora todo aquel que en Él cree, y ahí entra la ley de la fe, entonces sea salvo por su gracia. Den una ofrenda fuerte de palmas a Dios. Aleluya. Entonces la justicia de Dios, cuando te hablas de la justicia de Dios, tú dices, yo sé que es la justicia de Dios,
Mi Señor Jesucristo pagó por mí todos mis pecados. Yo lo he creído y por eso ahora soy salvo. Todo lo que te digan contrario a eso, ponte la coraza de justicia. Y que la ley de fe, de la fe, o sea, lo que tú estás creyendo, eso es lo que sostiene esa coraza. Y que nadie ni nada te haga pensar lo contrario. Porque en Cristo Jesús todos somos perdonados y nos arrepentimos y le creemos a Él. Y todos nuestros pecados son borrados. Y alégrate de esta esperanza. A partir de ahí, tú apareces en el libro de la vida. ¿Decimos amén? ¿No es maravilloso esto? Entender la justicia de Dios. Eso es la justicia de Dios. Él nos dejó una justicia para que nos entretengamos. Mateo 7:12 dice: lo que tú quieras que hagan para contigo, tú haz para con ellos. Ahí está, y háganse bolas. ¿Qué deseas para el que te hizo algo? ¿Qué deseas para el que te cae gordo? ¿Qué deseas para el que no estás de acuerdo con él? ¿Qué es lo que deseas? Hay un Dios. Sí, allá está. Y lo dejó por escrito. Eso que deseas, no te extrañe que después se te rebote. Fue justicia divina, ¿no? Hay que entender la justicia divina, la justicia de Dios, lo que más nos debe interesar. Que gracias a Jesús, ahora somos justos, justificados, como vamos a ver más adelante. Y esa es una excelente noticia. No somos justos por nosotros, por cumplir la ley, como dice aquí, sino por otra ley, que es la ley de la fe, el creerle a Jesús. Esa es la justicia de Dios. ¿Decimos amén? Ahora veamos cómo funciona la fe para ser contada por justicia. Vaya al capítulo 4 de la carta a los Romanos, al versículo 5. Esta carta, créanme que la he leído 80,000 veces. Y por algo, mi pastor, que era Santiago, una vez me dijo: he tenido que leer esto muy detenidamente, porque habla de la justicia de Dios. Y eso es importante para cada uno de nosotros. Pero tenemos que profundizar en ello, tenemos que tomarnos el tiempo y pedir al Espíritu Santo que nos revele. No que el hombre me revele, sino que Dios me revele, porque esto es importante para poder vivir. Entonces dice Romanos 4:5: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, es decir, a mí, al pecador, su fe le es contada por justicia. Entonces, qué importante es entender esto, porque aquí empezamos a entender que no es por obras, no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo haga muchas cosas o muchas caridades, que lo puedes hacer, claro, pero eso no significa que seas justo delante de Dios. Es decir, que estés justificado delante de Dios. Lo que tú has hecho no es como decir la fianza que Dios te puso para salir libre. Esa nunca la vas a alcanzar. Haga de cuenta que usted lo acusan de algo y usted es culpable. Y dicen: para salir libre tienes una fianza de $1,000 millones. ¿Los tiene? Pues entonces, ¿para qué anda haciendo otras cosas que nunca va a terminar usted de pagar? Pero si le crees al que justifica al impío, que es Jesús, entra la ley de la fe y entonces eres justo gracias a Jesús. Así que no es por obras, sino por fe, por gracia, porque esto es don de Dios. Y gracias a Jesús tenemos esa justificación. Denle otra ofrenda de palmas al Señor, que es maravilloso. Aquí es donde empiezo a entender. Pero sí, nuestra fe, lo que creemos, sí es contada por justicia, porque va a haber un resultado de esa fe. Luego en el versículo 3, en el mismo capítulo 4, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino, ¿por qué? Cuando estaba Abraham todavía no estaba Moisés.
a Moisés, y después de haber salido de Egipto y haber hecho un recorrido en un lugar que es el monte Sinaí, es donde Dios da a conocer la ley. Mucho antes estaba Abraham, y por eso dice que no fue por ley. O sea, entendemos entonces, no es en la ley donde está la salvación, en el cumplir la ley, no es por obras, sino dice que fue por la fe de Abraham. Le creyó a Dios. Igualmente nosotros tenemos que entenderlo para creerle a Dios, y las promesas que nos vienen de parte de Él las tomamos por fe y no estamos intentando hacerlo por obras. ¿Me entienden? Entonces el versículo 16 dice: por tanto, es por fe creerle, para que sea por gracia, regalo, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros en cuanto a la fe. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así serás tu descendencia. Recuerda que Dios le dijo: va a ser como la arena, los granos de la arena del mar, ¿sí? Son incontables. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él no concentró su fe comparando lo que le estaba diciendo Dios con lo que él veía en él. Él le creyó a Dios. ¿Sí? Tenía 100 años, su mujer estéril, y le dice Dios: vas a tener un hijo. Pero él creyó. Y después dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Decimos amén? Qué importante es entender esto. Cuando viene la promesa de Dios a nosotros, si tú lo ves con ojos naturales, vas a decir: no. A Cenet vas a predicar ante 10,000 jóvenes. ¿Yo? No, en Torrentes somos como 20. No es en Torrentes, es un poco más para allá. Agustín, vas a ser pastor. Ay, hermano, no tengo tiempo, el seguro. Evelyn, Adriana, que no me deja, en fin. Si nosotros hacemos con nuestros ojos naturales, no vamos a aplicar la ley de la fe. Pero ahora que estamos entendiendo, mucho más ahora que estamos entendiendo, cuando viene la promesa de Dios, escuchamos a Dios, Dios nos habla, o a través de una predicación, a través de una palabra, Dios nos va dirigiendo hacia algo maravilloso en su obra, pues dices: no, con esto no puedo, pero en Dios sí puedo. Empezar toda una obra, toda una iglesia, sin un peso, pues estaba rematado a los ojos naturales, pero estaba muy cuerdo en cuanto a Dios. Y sigo pensando que todo lo que hace Dios es grande y que se mide de acuerdo a su medida, no a la mía. Ayer estaba viendo en TV Enlace un testimonio de un africano de nombre Samuel Morris, lo puede ver usted por internet, su biografía. Muy joven, era el príncipe, porque su papá era como el rey, era el dirigente de una tribu allá en África. Otra tribu les ganó, agarraron a este muchacho todavía y lo estuvieron atormentando hasta que pagaran y pagaran más, y entre más querían, pues más lo atormentaban.
hasta que él vio una luz, Dios le habló, él todavía no conocía muy bien a Dios, y bueno, fue libre, no me acuerdo los detalles. Llegó a Estados Unidos, se instruyó sin saber una palabra en inglés, se instruyó en el Evangelio, y estuvo en una universidad llamada Taylor, que estaba al borde de la bancarrota, y empezó a ir a predicar, y más gente empezaba a escucharlo, más gente venía, y prácticamente a los 20 años de edad, estaba en invierno, sale y se enferma, y sentado en su recámara, ahí lo encuentran muerto. Y entonces dicen, ¿qué pasó? A partir de ahí se empezaron a hacer memorias o libros de lo que él predicaba, y eso se empezó a vender y a vender y a vender y a alcanzar muchas más gentes. Empezó a crecer esa iglesia, muchos misioneros fueron a África, y bueno, para no hacer ese cuento largo, fue algo que salvó por un lado la universidad, y por otro lado salieron muchos misioneros para compartir el Evangelio, no solamente en África, sino en muchas naciones, porque él vio con los ojos de Dios, con su fe, y su fe le fue contada por justicia. ¿Cuántos decimos amén? Así que vean con los ojos de Dios y no se aparte de ahí. Así que no solamente el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Decimos amén? Qué maravilloso enterarte de cómo es la justicia, la coraza de justicia, una vez que nos la ponemos por medio de nuestra fe. En el momento que le creemos a Jesús, nos estamos poniendo esa coraza, porque estamos entendiendo que la justicia de Dios está operando en nosotros al perdonarnos todos nuestros pecados. El enemigo que hace constantemente, con mentiras, con engaños, con astucia, trata siempre de hacerte dudar de que tú no vales, de que tú no puedes, de que tú eres un donadie, de que vas a seguir siendo un pecador, de que pecaste hoy en la mañana, de que le hiciste mala cara a tu mamá, de que desobedeciste al jefe en el trabajo, de que transaste por ahí, de que sigues hablando con palabras no muy angelicales. El diablo siempre va a estar sobre ti. Pero si te pone la coraza de justicia, le das una trompada con la misma coraza, ¡pum!, así de pechito. Dice, y entonces dices, mi fe está en aquel que ya me justificó y que se llama Jesucristo y ya te venció. Dale una ofrenda, le vamos a él. Así que en resumen, la fe hace posible operar la justicia de Dios en nosotros. Y esto se puede también resumir de la siguiente manera: cuando pasas de creer en Dios a creerle a Dios, estás aplicando esa ley de la fe, y que es una ley de Dios y que por lo tanto está garantizado el resultado 100%. Lo siguiente, ¿qué significa esa coraza de justicia en nosotros? O sea, ¿qué significado tiene, aparte de protegernos y aparte de oponernos al enemigo con todas sus mentiras? Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Lo primero que debemos de saber es que esa justicia operando en nosotros, esa coraza de justicia operando en nosotros, nos hace ver que somos justificados y reconciliados ante Dios. Versículo 1 dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos que para con Dios, ¿por medio de quién? Cuando usted está aplicando su fe y hay un arrepentimiento genuino y cree en el sacrificio de Jesús, que se fue dado por sus pecados, y le cree en ese perdón, entonces tú puedes decir, yo ya estoy justificado. Es decir, delante de Dios yo estoy declarado inocente. ¿Y quién pagó? Jesús. Ahora eres un justo. Ahí estás viendo lo que te da esa coraza de justicia, y de ahí nada ni nadie te debe de quitar. Y dice el versículo 2,
por quien también tenemos entrada. ¿Por qué? Por la fe. Otra vez dice, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, fíjate bien, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo murió, quiere decir, ahí se llevó todos los pecados, pero Cristo resucitó, y entonces en vida Jesús tenemos salvación. Decimos amén. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. Así que la coraza de justicia, la justicia de Dios que entendemos, nos quiere decir que por un lado estamos justificados, estamos declarados inocentes de todos nuestros pecados, somos justos, pero a la vez ahora estamos reconciliados. Y cuando tenemos eso en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, lo estamos creyendo, estamos portando esa coraza de justicia todo el día y todos los días, es cuando nos acercamos confiadamente al trono de su gracia, como justos delante de Dios, porque ya estamos justificados y estamos reconciliados con Él. Nuestra conciencia ya no nos acusa, nuestra conciencia no nos impide, nuestra conciencia no nos hace tener miedo o temor de acercarnos a Dios, sino que la coraza de justicia nos hace tener la plena fe, la plena certidumbre de que Él, y gracias a Él, hemos sido justificados de lo que nos separó de Dios, es decir, del pecado. Y que por otro lado nos reconcilió con Él. Ya estamos reconciliados con el Señor. ¿Podemos hablar con Él? Confiadamente. ¿Esto es importante? Claro que sí, porque sin Jesús nada podemos hacer. Así que qué importante este punto de saberlo entender y más saberlo aplicar a nuestras vidas. ¿Qué más significa la coraza? En el versículo 17 dice así, del mismo capítulo 5 de Romanos: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. ¿Por cuántos? ¿Quién es? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La coraza de justicia significa en nosotros la obra de Dios justificándonos. ¿Recuerda cuando todo empezó? El hombre y la mujer caminaban de la mano de Dios, confiaban en Dios, obedecían a Dios, solamente hacían caso de Dios. Pero llegó un día en que tuvieron la mala decisión de poner atención a la voz incorrecta que era el Satanás, los convenció de lo contrario a lo que Dios les había dicho, creyeron más al mal y cometieron pecado. Con eso se descubrió que la naturaleza humana, no es porque Dios la haya hecho mal, la naturaleza humana sin Dios es engañosa más que todas las cosas, es perversa, tiende al pecado y por tanto a la separación de Dios. En ese momento en que pecó el hombre, se dio cuenta todo el universo que la humanidad iba a tener esa terrible maldición. Y por lo tanto, Satanás y todos sus ángeles estaban haciendo fiesta. ¿Por qué? Porque casi lo señalaron y dijeron: tú eres un Dios justo. Nosotros la regamos allá y nos expulsaste. Es un tremendo castigo que tenemos. Pero ahora tu creación también pecó contra ti. ¿Vas a seguir siendo justo? ¿O vas a arreglar las cosas abajito del agua?
o con una mochada, o vas a mentir, o vas a cubrir lo que es tan evidente y que todo el universo se dio cuenta. ¿Cómo le vas a hacer, Dios? Ay, diablito. Génesis 3:15. Ahí te va. Voy a poner enemistad entre tú y mi creación. Para empezar, no habrá amistad entre tu semilla, de tu simiente, y la semilla de mujer. Tú le vas a morder el carcañal, le vas a herir el carcañal. Pero ella, la simiente de esa mujer, humanidad, te va a romper todo lo que se llama hocico. Eso es palabra mía, no es palabra mía. Es un maldito desgraciado. No hay que tener en consideración. Es un vencido además. Yo no le creo a él, yo le creo a mi Dios. Yo veo con los ojos de Dios, no con los ojos naturales. Así que, acuérdense que el diablo se quedó. ¿Quién? ¿A qué horas? ¿Cuándo? Pero Dios tenía que preparar a la humanidad. ¡Qué paciencia! Es admirable Dios. Y empezó por Abraham, a empezar a enseñar a la humanidad lo que era la fe. Después por Moisés, lo que es estar sujeto a Dios por medio de su ley. Pero el hombre siempre la riega, transgiversó todo y ya estaban, pero de plano, no en el suelo, abajo del suelo. Es ahí donde Dios dice, es el momento. Es el momento. Ya lo dije, lo que tenía que decir, ya los enseñé, lo que tenía que enseñarles, ahora cumplo mi palabra, porque soy un Dios de honor. Y mi palabra, que desde el principio estaba, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, va a tomar la naturaleza de ellos y va a humillarse de Dios a naturaleza de hombre. Va a estar como todos, como hombre. Ahí va a estar mi justicia reflejada. Así como por uno entró el pecado y toda la maldición, por uno, en naturaleza humana, pagando el precio, toda la humanidad puede ser salva. Y eso es gracias a aquel que es nombre, que su nombre es sobre todo nombre, a quien le damos toda la gloria hoy y siempre, y que es Jesucristo. Denle una ofrenda fuerte de palmas a él. ¡Aleluya! Qué hermoso, ¿verdad? Ya como que busca más la coraza, hay que ponérsela. Así es como está operando Jesús, justificándonos. Así es como opera Jesús, justificándonos. Y por último, versículo 20, vamos a ver el efecto en nosotros. O sea, esto hacia qué nos lleva. Romanos 5, ¿vale? Romanos 5, versículo 20. No se salga de Romanos ya. Versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante ¿quién? Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, cuando tenemos la justicia de Dios justificándonos y haciéndonos justos, como diría el apóstol Pedro, tenemos ahora una esperanza viva, que es Cristo Jesús. De tal manera que cuando tienes al Hijo, tienes la salvación, pero también tienes la vida. Y esta vida es vida eterna. Así que esa es nuestra esperanza. No solamente en lo que estamos viviendo en el presente, sino hacia dónde vamos, hacia el futuro. ¿Decimos amén? Ese es el efecto, eso es lo que es el resultado de portar esa coraza de justicia, de entender lo que es la justicia de Dios en nosotros y de vivir creyéndole a Él que somos justos. El diablo
Acuérdate que puede ir directamente o a través de usar a la comadre, al compadre de la esquina, quién sabe quién. Al que inclusive puedes considerar el mejor de tus amigos, pero que no tiene a Cristo en su corazón. No va a dejar de machacar sobre tus pecados. Y te va a decir, ay, mira, no que muy santo, no que muy aleluyo, no que muy esto, ponte la coraza de justicia. Aquí no chillamos, ahí nos tiramos a la depre del suelo, nos levantamos, nos ponemos la armadura y vamos a pelear. Pero la buena batalla de la fe, esa es la que pelea el cristiano, esa es la que debemos de pelear. Y como el enemigo ya está vencido, eso es al menos lo que yo creo, nunca me va a convencer de lo contrario, porque en Cristo siempre hay triunfo, en Cristo tenemos la victoria, en Cristo somos más que vencedores. Den una ofrenda, mi Padre, en la fe. Él es el Señor. Él es el Señor. Así que si la regaste, ¿alguno la regaló? Sí. ¿En esta semana? No voy a ver. Hace 2 semanas. En la mañana. ¿Hermana Lidia, todo bien en su casa? Que no le convence el diablo de que ya. Luego el cristiano, o el no creyente, o medio creyente, dice, le hace caso a la voz incorrecta y dice, sí, cierto, ¿verdad? Se quita la coraza y ¡zum! Entra todo. Y al rato, ¿cómo pasó? Pues porque ignoraste las maquinaciones, porque no te metiste en el estudio de la Escritura, porque se te olvidó ir a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Porque en lugar de llegar a las 8:30, llegas a las 9, cuando pasó media hora de clase. Amén. Amén. Hermano, va en serio. O solamente que usted no quiera ser salvo, pues usted diga, pues aquí está chido, está divertido. No, esto va en serio. Va muy en serio. Así que por eso yo no le oculto nada, yo no le maquillo nada. Así como es, así como somos, pero en Cristo Jesús. Esa es mi consigna, que sea Cristo el que viva en mí. Esa es la consigna que debe de haber en cada uno de nosotros por medio de una ley, la ley de la fe, creerle a Jesús. ¿Decimos amén? ¿Cuál es el resultado de la justicia de Dios en nosotros? Romanos, ahora 1. Adriana, por favor. Romanos 1, 16. Aquí se va a gozar usted. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para qué? ¿A quién? A todo aquel que cree. Así que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O si le llegan a preguntar qué es el Evangelio. Al judío primeramente y también al griego, es decir, no hay excepción. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A ver, escúcheme bien. El justo es aquel que le ha creído a Dios. El justo es el que ha creído que sin Dios era un injusto. Y nada de lo que hiciera podía pagar la deuda de todos sus pecados, sino solamente había un pago a este presente que ya se hizo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú le crees que Él pagó por ti todos tus pecados,
y te convenció el Espíritu Santo amablemente de tu condición de injusto pecador, vino en ti un dolor y vino a ti una tristeza de tu condición como ser humano, pero al mismo tiempo viste una luz de esperanza que es Jesús. Procediste a arrepentirte genuinamente, porque a Dios no lo podemos engañar. Abriste tu corazón y le dijiste: Señor, realmente yo he pecado. Señor, estoy batallando todavía con aquello que permití en mi corazón. Aún siento odio. Aún me siento menos. Aún siento no sé qué cosa. Usted sabe mejor que yo qué siento. Pero hoy quiero decidir creerte a ti. Me pongo la coraza de justicia, la coraza de la justicia tuya, con la cual nunca se me va a olvidar. Gracias a tu Hijo Jesucristo, ahora soy justo. Y me dices que el justo, por la fe, seguir creyéndote a ti, voy a vivir. Tú me resucitaste de una muerte espiritual, porque yo estaba destituido de tu gloria. Nada podía hacer, ni nadie podía hacer nada por salvarme. Pero tú diste a tu Hijo y yo lo conocí y le creí. Eso me justificó delante de ti y me reconcilió. Ahora como justo vivo por medio de la fe, por medio de creerte a ti. Y eso lo voy a seguir perseverando si sigo buscándote a ti, si sigo leyendo la Escritura, si sigo estudiando la Escritura, si sigo haciendo mía la pasión, el amor, la gratitud que sale de un corazón, que nada más de imaginarse un hombre justo muriendo por mí, no tengo con qué pagar. Y sin embargo, cuando yo le pregunto: ¿por qué lo hiciste?, siempre me responde lo mismo: porque te amo. Así que nada te detenga. Si te tropezaste, levántate. Cometiste un error, levántate. Cristo está ahí para levantarte. No hay cosa más hermosa que tener a un Cristo vivo contigo, que en el momento de la prueba, en el momento de la situación adversa, tú sepas agarrarte, tomar tu coraza y decir: maldito diablo, no vas a conseguir tu resultado, porque en Cristo Jesús estamos justificados, y tu palabra lo dice: seré salvo yo y mi casa, y de ahí no me quito. Así que tienes un rival, no en carne, sino en la fe en Jesucristo. Ese es el cristiano, el que porta bien la armadura, el que sabe qué significa la armadura, que finalmente toda la armadura, para que le quede claro, es Jesucristo. El yelmo de la salvación, Jesús es la salvación. Seguidos con la verdad, Jesús es la verdad. La coraza de la justicia, ya escuchamos, Él nos justifica. Por eso toda la gloria y la honra, ¿para quién es? Para nuestro Señor Jesucristo. Den una ofrenda de palmas. Y para concluir, Romanos 3, versículo 28. Romanos 3, versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado ¿por qué? Por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles, o sea, nosotros? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará ¿por qué? A los de la circuncisión, es decir, al pueblo judío, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a todos los gentiles. Luego, por la fe y
invalidamos la ley, es decir, puedes hacer lo que se te pegue la gana, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque leímos que la justicia de Dios se manifiesta a través de su ley. Pero esa ley manifiesta de la justicia de Dios es realmente lo que Él desea cuando nosotros le creemos a Él, aplicando esa palabra en nuestras vidas, no queriéndolos justificar por medio de obras, porque no alcanzaría, sino creyéndole a Dios de que el pago de mi pecado ya fue realizado, y fue realizado en una cruz y por un hombre llamado Jesús, que quiere decir Salvador, el Cristo, el ungido de Dios. Es así como yo creo y me pongo la coraza. El diablo constantemente te va a atacar. Su arma está más que vista, es la mentira, es el engaño. Él va a contradecir todo lo que está escrito aquí. Pero a menos que tú seas un hombre o una mujer inteligente y sabia, y de verdad quieras amar a Dios, y no te andes moviendo con astucia delante de Él, con un falso cristianismo, entonces la justicia de Dios te hará una coraza potente que nada ni nadie podrá te penetrar. Entonces estarás cubriendo y protegiendo tu alma y tu espíritu. Y el justo por la fe vivirá. ¿Decimos amén? Amén. Jesús es la armadura. Jesús es la salvación. Jesús es la verdad. Jesús es la justicia. Qué hermoso. Qué hermoso es poder hacer esto. Yo decía en la mañana, Señor, que el dolor no me impida, es mi pasión compartir lo que tú me das. Y yo creo que tu palabra es medicina a mi cuerpo. Y mírenme, aquí estoy. Ya me enderecé. Así que si usted está enfermo, le duele la muela, le duele el callo, le duele la cabeza, le duele lo que le duele a mi esposa, le duele la cabeza. Pero nada nos convence de que cuando nos dice es mi momento el Señor, es su momento, está puntual en su momento, con pasión, con amor, con deseo de recibir bendición. Yo espero que todos y cada uno de los corazones de Villa Cristiana Adonai se estén convirtiendo realmente a Dios. Sin conversión no hay nada. Hay mucho conocimiento, pero no hay nada de Dios. ¿Por qué? Porque lo que opera es la ley de la fe, el creerle a Dios. Así que si tú le estás creyendo a Dios y esta palabra te bendijo, también te redarguyó y te hizo ver que tal vez dejaste esa coraza, o tal vez no sabías de esa coraza y andabas sin coraza, y vino el enemigo y causó estragos ahí adentro de ti. Buenas noticias. Él sigue siendo justos. Hoy puedes ser justo, o puedes reafirmar seguir siendo justo. ¿Cuántos desean eso? Párense, por favor, pónganse en pie. Vamos a orar todos. Todos necesitamos esto. Cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Empiece a examinar lo que ha escuchado. Empieza a reconocer delante de Dios si no traía puesta la coraza de justicia, o se la quitó por un tiempo y entró toda la mentira a su corazón, a su alma, y le provocó tomar malas decisiones y pecó. Ahora use su fe. Cristo está aquí.
y te sigue diciendo lo mismo. Ya te redimí en la cruz, ya pagué por tus pecados. Y viene una pregunta expresa: ¿crees esto? Respóndale a él. Lo siguiente que te dice Jesús: ¿te vas a arrepentir de esto? Ahora respóndale usted con toda sinceridad. Si usted se arrepintió, ahora Jesús le dice: estás perdonado. Ya no recordaremos nada de tus pecados, de tu pasado. Ahora eres justo. Y así como justo, deseo que vivas. Y cuando te digo vivas, quiere decir: ponte la coraza de la justicia, nunca más te la vuelvas a quitar, y sigue en fe creyéndome a mí. Solamente así podrás estar delante de Dios. Si no te has quitado nunca la coraza de justicia porque ya la conocías, porque ya la entendías, dile a Dios: gracias, y pienso no quitármela jamás. Así que todos, iglesia, después de lo que hemos hecho en esta mañana, quien esté convencido de ello, quien haya creído esta palabra, puede pensar de sí mismo: ahora soy justo y por fe viviré. Ya no más voy a permitir que ese desgraciado vencido me cause daño, porque Dios está conmigo. Valore usted lo que Dios está haciendo en su vida el día de hoy. Aprécielo con todo su corazón. ¿Ya se puso la coraza de justicia? Ahora sí, empiece a perdonar. Esto es muy importante. Empiece a perdonar. Es una decisión. Dios ya lo perdonó a usted, ahora usted empieza a perdonar. Limpie su corazón de la mentira del enemigo y declare a los cuatro vientos que Jesús es su Señor y que nada ni nadie lo va a separar de su amor. Él ya lo hizo más que vencedor. No pierda esa condición, no la pierda. Que nadie más le quite esta ventaja y persevere permaneciendo en Cristo. Padre, en esta mañana te doy gracias por esta palabra hermosa que ha hecho su efecto en cada uno de nuestros corazones. Te doy gracias por esa coraza de justicia con la cual podemos resistir y estar firmes en el día malo. No la dejaremos, Señor, no nos la quitaremos. Seguiremos ahora con más anhelo, con más esfuerzo, Señor, buscándote a ti, creyéndote a ti, para que nada ni nadie nos robe la corona que ya nos ha sido concedida. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Te doy gracias porque has limpiado sus corazones, porque ellos han confesado desde lo más profundo de su corazón en qué condición estaban. Y tú has sido pronto en misericordia para acudir a este llamado, limpiar nuestro interior, hacernos una criatura nueva